que nos va a presentar su trabajo fin de grado, que se llama Percepción de la violencia de género en las jóvenes de la localidad de Jauja, Córdoba, en España. Yo soy María José del Pino, soy doctora en el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de la Vide y he tenido el honor de ser su tutora. Y lo que pretendemos con el día de hoy es tener un ejemplo para el alumnado de trabajo fin de grado que venga después. Entonces, ¿el trabajo fin de grado qué es, Araceli? ¿Para ti qué es? Porque es una asignatura más, pero luego no es verdad. Luego tiene mucho... Sí, la verdad es que lo presentan como una asignatura más, pero tiene muchísimo más trabajo. Es un trabajo de un año completo, dedicarle muchísimas horas, es centrar toda tu atención en esa temática y poder recoger toda la bibliografía que puedas, hacer un resumen, saber escoger qué es lo más importante, qué es lo más necesario, qué es lo que de verdad es interesante. Y bueno, pues realizar una investigación que te lleva, es que es una investigación de un año completo que le dedican muchísimo tiempo. Mira, tenemos a Ligia Sánchez Tobar. Ella fue mi directora de tesis, doctora en la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Hola, Ligia. El micro, eso es. Muchísimas gracias. Y entonces, solo acabamos de empezar presentando a Araceli y el título de su trabajo fin de grado. Entonces, ella está diciendo que es para ella el trabajo fin de grado. No sé, Ligia, si tú, Ligia, además, tiene una cosa muy buena, que ella es editora de una de las revistas que es referente de la Organización Mundial de la Salud en América Latina, que se llama Salud de los Trabajadores. Entonces, claro, cuando trabajas con Ligia te crees que las cosas son muy fáciles, ¿no? Es que ella tiene mucha experiencia. Y entonces pues yo saqué la tesis gracias a ella, fui al primer congreso gracias a ella, el primer artículo lo escribimos juntas, que por cierto lo tenemos que publicar porque es una monada para el análisis cualitativo y siempre se nos olvida. En fin, entonces, Ligia, tú no le llamas trabajo fin de grado, ¿verdad? En Venezuela, ¿cómo le llamáis? Bien, acá en Venezuela utilizamos lo que se llama el trabajo especial de grado. Eso. El trabajo especial de grado es un documento que se elabora, que viene siendo una especie de tesina, ¿verdad? Para los españoles. Y lo realizan los chicos en los últimos 2 semestres, aquí es por semestre, los últimos 2 semestres de la carrera. Igual que aquí. Sí, bueno, posiblemente sí. Sí. Trabajo se desarrolla siempre con un tutor, por supuesto, con un tutor, pero fíjate tú lo siguiente, ellos desarrollan previamente 3 seminarios de investigación. Un primer seminario que viene a ser el que ellos cursan en el primer semestre de la carrera. Un segundo seminario que lo cursan en el 8º y un tercer seminario que lo cursan ya en el 9º, que sería lo que llamamos acá, ese sería el seminario de investigación. Claro, aquí lo que tienen es, aquí tienen métodos y técnicas de investigación social, ¿verdad? Aquí tienen también varios, como 3 o 4 asignaturas de métodos y técnicas, ¿verdad, Araceli? Sí. Ahora, en lo que nosotros hemos notado, bueno, yo dicté, pues, el seminario 1, que es el de métodos de investigación 1, eso es en el primer semestre de la carrera, que me encanta dar clase en el primer semestre, me fascina. Son los chicos que vienen del bachillerato, vienen con ilusiones, me encanta. Y también clase en el 8º, que es en seminario 2. Ahora, en el 8º, ellos, lo que llamamos métodos de investigación 1, ellos ven son técnicas de investigación. Cómo buscar documentación bibliográfica, cómo se estructura una monografía, cómo se desarrolla, digamos, la investigación científica en términos generales. Pero ya en el 8º, ellos entran en lo que es la parte práctica de lo que viene a ser efectivamente la investigación. Allí, yo creo que al menos en mi caso, sí, aquí hay libertad de cátedra. Cada profesor desarrolla el seminario, la asignatura como quiera. En mi caso,
bueno, yo procuraba que los profesores yo como jefe de cátedra, yo procuraba que mis profesores más o menos me siguieran. Yo lo hacía muy práctico. ¿En qué sentido? Que ellos le encontraran lo que se llama la utilidad a la asignatura. Exacto. La utilidad en el marco de su disciplina. ¿Por qué? Yo me di cuenta que yo como socióloga, cuando comencé a dictar esta asignatura, en una carrera que es distinta, una disciplina distinta a la mía, que es en administración y contaduría y relaciones industriales, yo pretendía que ellos asumieran todo lo que tiene que ver con los métodos de investigación como si fueran sociólogos. Y no, ellos no van a ser sociólogos, ellos van a ser contadores públicos, ellos van a ser administradores de empresas o relacionistas industriales. Entonces, yo comencé a darme cuenta que había que darle un vuelco a la enseñanza de esa asignatura orientada a las necesidades de esa disciplina. Entonces, por lo tanto, la asignatura totalmente orientada hacia lo que sería la investigación para un contador público, para un relacionista industrial. Claro, en el caso de Araceli, disculpa, en el caso de Araceli, ya es ya de trabajo social y sociología. Si quiere, puede presentar su trabajo fin de grado para Araceli. Tú me dices si quieres que te vayamos interrumpiendo para explicar más cada paso o quieres que te dejemos y al final lo decimos. Pues bueno, lo que veáis mejor. La verdad es que si veis algo que creéis que se os va a olvidar luego y me lo queréis parar en ese momento, pues a mí no me importa, la verdad. ¿Y tú, Ligia, cómo prefieres? Mira, puedes de verdad interrumpirme. Porque no, pero digo, ahora mismo, si te parece, perdona, yo te interrumpo con la confianza, perdón, pero digo, si Araceli presenta su trabajo fin de grado, que aquí le han dado 10 minutos solamente, imagínate en 10 minutos todo lo que tú has trabajado en un año y toda la formación que te han dado, como a vosotros y a vosotras en Carabobo, en Venezuela, que tienen un montón de asignaturas de métodos y técnicas de investigación social. Entonces, imagínate, porque se lo toman súper en serio, entonces tienen que hacer un esfuerzo de síntesis muy grande. Y yo creo, y Araceli también creemos, que le va a venir muy bien al alumnado que venga detrás tener este ejemplo. Y Alejandra Zuleta Medina la presentamos también, que está ahí porque es la que nos lleva el canal de YouTube de la Universidad Mariana en Pasto, Nariño, en Colombia, y ahí nos está, ella es doctora ingeniera en sistemas, su tesis doctoral en género y nos auxilia, porque esto si no nos estresa muchísimo. Esto va a cargo de Alejandra. Entonces, ¿te parece, Ligia, que Araceli vaya exponiendo su trabajo fin de grado para al hilo de lo que ella vaya exponiendo? Vamos, pues venga, tú ves exponiendo, que te queremos interrumpir, pues te interrumpimos, ¿no? Porque vale, me parece estupendo. Venga, yo voy a hacer la presentación tal cual la hice cuando tuve que exponerla. Que fue hace muy poco, fue hace sí, fue hace 2 semanas o 3, ¿no? Sí. Un poquito. ¿Empiezo ya? Sí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Araceli Osuna Carrasco, soy alumna del doble grado de Trabajo Social y Sociología y con el permiso del tribunal voy a exponer mi TFG que he titulado La percepción de la violencia de género en las jóvenes de la localidad de Jauja. Primero voy a hacer una pequeña introducción, después voy a hablar del marco teórico, de la revisión bibliográfica que he hecho para poder llevar a cabo la investigación, del objetivo y la metodología que he seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones. Como he mencionado anteriormente, en la investigación se centra en conocer la percepción de la violencia de género que existe en las jóvenes de Jauja. Jauja se trata de una aldea de 1000 habitantes que pertenece a Lucena y está a Córdoba. Se trata de mi lugar de nacimiento y mi intención es que mi futura profesión como socióloga tenga impacto y retorno social en mi municipio. He decidido estudiar la violencia de género porque, a pesar de interesarme mucho esta temática, es un problema social muy grave. En España, concretamente, desde que se empezaron a contabilizar en 2003 los casos de muerte por violencia de género hasta 2020, 1040 mujeres han sido asesinadas por violencia de género. Además, me he decidido centrarme en las mujeres jóvenes porque el propio Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que las mujeres menores de 35 años son las que sufren más riesgo. A esto se une el hecho de que son mujeres que viven en una zona rural, donde el propio informe sobre víctimas mortales de violencia de género señala que en los últimos años ha existido un repunte de los casos de violencia de género registrados en aquellos municipios menores de 5.000 habitantes. En cuanto al marco teórico, veo la necesidad de hablar de la... Perdona un momento, si quieres, mira, a partir de ahora, el título,
el título, ¿verdad? No es fácil, porque se modifica bastante, ¿no? Y luego Sí. tú has hecho una introducción que has hablado un poco pues, de la importancia para quién y por qué es importante la temática tuya, Sí. ¿no? Amparado por los organismos internacionales. Y ahora vas a hablar del marco teórico. No sé, Ligia, si tú quieras explicar algo hasta ahora o aclarar algo. Claro, lo que tú estás señalando me parece bien importante porque una de las grandes preocupaciones que siempre tienen los estudiantes es lo del título. Pero Totalmente. el título no se construye sino hasta el final. Exacto. Después que tú cierras tu investigación es cuando le pones el título. Es como Exacto. cuando un niño nace. El nombre se le pone después que nace. Lo has pensado. Además, creo que es un apunte muy importante porque a lo primero, yo creo que todo el mundo lo primero que hace es colocar su título y ya se cree que ya lo tiene hecho, y luego como que te agobias porque piensas, si ya vas desarrollando la investigación y piensas, si el título lo tengo mal, ¿qué es lo que estoy haciendo bien? Y creo que es importante resaltar que es que el título, cuando de verdad se pone bien, y creo que le pasa a todo el mundo, es al final. Al final. Exacto. Exactamente. Muy bien. Y muy bien. Gracias porque es súper interesante lo que has dicho, Ligia. Y entonces, como buena veterana y como buena senior, oye, y luego la introducción. Yo siempre empiezo me imagino que me enseñarías tú, el qué y por qué y para quién es importante. ¿Eso es lo que hacemos todas? ¿Es una buena forma de empezar un trabajo o hay otras? ¿Cómo lo veis? No, por supuesto que lo que pasa es que también la introducción se hace al final. Porque la introducción es precisamente la abreboca, es lo que le va a generar al lector interés por ese trabajo. Entonces, en la introducción, tú haces específicamente cuáles son los aspectos centrales de tu investigación, el qué, el por qué y el para qué de la investigación. Entonces, hay quienes también señalan luego la justificación. Y la justificación de esa investigación tiene que ver con una justificación teórica, o sea, por qué teóricamente ese tema es interesante, una justificación metodológica, por qué abordarla metodológicamente de esa manera, y una justificación práctica que tiene que ver con la utilidad. ¿A quién le será de utilidad o para qué será útil el producto de ese trabajo? Muy bien. Como mi maestra no puedo más que felicitarte. Fíjate qué buena. También tuve otro fantástico codirector, pero hoy no nos ha dado tiempo a invitarlo, porque como es de ingeniería, pues, otro día. Pero muchísimas gracias. Yo creo que estos apuntes vienen muy bien para los futuros, el futuro alumnado, futuros y futuras. Muy bien, pues gracias. Gracias de corazón. Marco teórico. Araceli. Marco teórico. Considero importante hablar de la definición en la que me he basado para llevar a cabo la investigación, que esta es la de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que presenta un enfoque cerrado en el que solo se considera violencia de género aquella que es ejercida por la pareja o expareja. Además, también es importante hablar de los tipos de violencia de género, porque según la bibliografía revisada, la gente suele relacionar violencia de género con violencia física, pero en realidad existen más tipos. Yo me he basado en estos cuatro. En la violencia física, que es aquella que se da a través de agresiones físicas, la violencia psicológica, que conlleva humillaciones, amenazas e intimidación de forma reiterada, la violencia sexual, que es todo aquel acto de naturaleza sexual que conlleva agresión, y últimamente se está revisando mucho el concepto de consentimiento, siendo el falso consentimiento aquel que se da bajo intimidación o coacción. Tratándose de personas jóvenes, también he visto necesario incluir la violencia digital, porque según la bibliografía revisada, es en este rango de edad donde es muy común que se dé este tipo de violencia, siendo aquella que se da a través de las redes sociales. También es importante saber que la violencia de género se presenta de forma cíclica. Siguiendo a Walker, se alternan episodios de agresión y de arrepentimiento por parte del agresor. Y tiene 4 fases, que son tensión, agresión, remisión y repetición. Esta también puede representarse en forma de escalera, como hace Carmen Ruiz Repullo, sobre todo en aquellas personas jóvenes y adolescentes, donde se puede ver cómo van subiendo poco a poco escalones en la escalera de la violencia de género hasta llegar al último, que es la violencia física con fuerza. Este fenómeno también es cíclico porque es necesario que la víctima se habitúe a esta relación de dominación. También es importante ver cómo los mitos del amor romántico refuerzan la violencia de género. Los mitos del amor romántico son entendidos como aquellas creencias socialmente compartidas de cuál es la verdadera naturaleza del amor. Existen varios mitos del amor romántico, pero yo me he centrado en 4, en el mito de la media naranja,
que es aquel en el que crees que tu pareja es tu otra mitad, el mito del amor omnipotente, donde piensas que el amor todo lo puede, y la romantización del control y de los celos, donde crees que el control y los celos son algo romántico dentro de la relación. Pues mira, Eh, volviendo atrás, perdóname, volviendo atrás. Fíjate sí, que lo que no se elige a lo que tú, pero yo creo que ella, su marco teórico es muy claro y que luego porque lo que va a hacer ahora lo va a explicar es un grupo de discusión. Entonces, ¿cómo estructurar el grupo los bloques del grupo de discusión le va a resultar muy fácil porque en el caso de Araceli, menos es más. Ella ha ido muy al grano. ¿Tú cómo lo ves, Araceli? Porque es que Mira, Ligia, como te pongas a poner de todo, te pierdes. El marco teórico debe de ser claro, muy conciso. claro. Más o menos te voy a decir lo que nosotros acá le exigimos a los chicos, ¿no? Sí. En ese capítulo del marco teórico, ellos deben hacer un abordaje de lo que sería los antecedentes, el estado del arte sobre la temática. En esos antecedentes, ellos deben citar a todas aquellas investigaciones recientes, les pedimos que no sean de más de 5 años, investigaciones recientes sobre el tema y que estén directamente relacionadas con lo que tú quieres hacer, con lo que vas a hacer, con tu problema de investigación, ¿cierto? Entonces, ellos allí presentan los antecedentes, que es el primer momento del marco teórico, y el segundo momento son las bases teóricas, que sería lo que Araceli nos acaba de presentar. Las bases teóricas te van a dar a ti lo que se llama el soporte teórico, o sea, el piso sobre el cual se soporta tu investigación. Allí se va a ver muy claramente cuál es tu orientación, cuál es tu posicionamiento epistémico, cuál es la orientación teórica sobre la cual tú estás abordando tu problema, porque hay distintas orientaciones. Entonces tú acoges la que a ti te parece pertinente. Eso es algo totalmente subjetivo. El investigador, sí, vamos a decir que hace un anclaje, pues, en ciertos teóricos que son los que, de acuerdo a la posición de cada investigador, se corresponde con lo que quiere explicar como problema. ¿De acuerdo? Es lo que le va a permitir al investigador explicar lo que va encontrando en sus resultados. Sí. Entonces, ¿tú pusiste toda esa parte de los antecedentes del estado del arte, Araceli? De la historia. no, yo esa parte no. Yo hablé directamente de esto. Sí que, por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo en el de la violencia sexual, revisé lo que se había hablado del consentimiento, en la violencia digital, de que era muy común en las personas jóvenes, pero lo hice todo como, no lo hice por parte, lo hice todo en un mismo bloque. Porque yo veo que en América Latina, yo cuando trabajo bueno, pues tú has visto, ¿no? En la red, de la UPTC de Colombia, en RU de Colombia, RELA, yo veo que el estado del arte lo explica mucho y le da mucha importancia. En cambio, a mí me parece, por lo menos lo que yo... Eso se hace, perdón María José, eso se hace es para no llover sobre mojado, es para Claro. saber en qué se ha avanzado y que lo que estamos haciendo nosotros es realmente algo más o menos novedoso, que se orienta hacia lo último que se está investigando. Es para eso, porque claro está, un trabajo especial de grado, de licenciatura, tú no puedes exigir demasiada originalidad, porque no es una tesis doctoral, pero sí que tenga conocimiento de que sobre ese tema se ha avanzado en Alemania, en Argentina, en Brasil, se ha avanzado y que la orientación ha sido de tal naturaleza. Eso es lo que interesa, realmente. Muy bien. Pues yo creo que ella lo ha mezclado. Ella ha puesto los antecedentes de cada concepto y luego se queda con lo que ella va a usar, ¿no, Araceli? Sí, Y se podía haber así. hecho por separado, que en América Latina y a lo mejor también mucha gente de España, pero claro, como le dan 10 minutos y además, ¿cuántas páginas? Porque te dan muy pocas páginas. Sí, son 35, creo, como máximo. Como un artículo. Como un artículo científico, tipo Sí, artículo sí. científico. ¿A Bueno, cuántas? acá en Ciencias de la Salud, en Ciencias de la Salud lo exigimos así, tipo artículo científico, pero además entrega el extenso, que llamamos nosotros, ¿Y que eso puede qué es? ocupar 100 páginas. Que se puede entregar como dos, uno de 100 y luego otro como más resumido, ¿no? Sí, exactamente. Claro, aquí el problema muchas veces también es aparte de la falta de tiempo,
que no te dejan tampoco alargarte mucho, porque en un principio, María José lo sabe, que yo intentaba estudiar la violencia de género y los sexismos también, pero Sí. no podía, es que no tenía tiempo, no tenía páginas para escribir tanto, no podía Y abarcarlo todo. aquí, pues las perversiones de la universidad, ¿qué ha pasado? Que han dado muy pocos créditos para la tutorización de trabajo fin de grado, muy pocos. Entonces se está quejando el alumnado de que algunas veces no tiene muchas tutorías, ¿verdad, Araceli? Sí, Hay y gente bueno, que... nosotras porque hemos tenido suerte de que tú no has dejado hacer todas las tutorías, vamos, sin ninguna queja, pero yo por lo que hablo con mis compañeras y mis compañeros, es que no se quedan atrapadas y como hay tan pocas tutorías, no pueden preguntar por qué no tienen tutorías, no pueden salir de donde están, no saben qué hacer, y es verdad que es Dos, agobiante. dos, tres tutorías, yo creo que máximo 4 sería lo que tienes que hacer. Entonces nosotras, sin embargo, el equipo que han sido de 3, está Araceli, ha estado Laura y Juan Pablo, que tiene que poner ahora, que esto se lo dedicamos a Juan Pablo, porque es el que tiene que poner. Y como él ha tenido el COVID, ha tenido al abuelo enfermo, bueno, las cosas de la vida, ¿no? Yo creo que de los éxitos más grandes, porque a Araceli le han puesto un 9,7 en su TFG. Y yo creo que para hacer, felicidades Araceli, ¿verdad? Yo creo que Muchas para hacer gracias. un TFG bueno, tienes que hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Así Es es. decir, tú no puedes estar, no, yo en estos 2 días me lo voy a quitar, no, tú no te vas a quitar nada. O sea, tú tienes que ir con calma, pero siempre yo entiendo que no es posible. Pero es la forma. No sé, Araceli, esto Ligia, cómo lo verás tú y cómo lo ves tú, Araceli, pero yo sin prisa pero sin pausa y todas las semanas un poquito y todos los meses y teniendo un contacto con, no solamente con la tutora, sino con el equipo. Porque con el equipo y luego hay algo muy importante, con el equipo que ya triunfó. Es decir, Araceli ha tenido ahora 2 podcasts, uno con la persona, con Antonio Aranda Campos, que es con quien ella, en la tesis doctoral de Antonio, ella usa la metodología, y con Carmen Ruiz Repullo, que es compañera nuestra de la UPO, que ella usa más. En el marco teórico me vas muchísimo en ello. Entonces, estamos enfatizando lo de poder encontrarnos, por ejemplo, como es tu caso, personas que tienen mucha más experiencia, que nos ayuden, y personas que ya pasaron por por una tesis o por que le sirvió en su TFG. Entonces, bueno, estamos en esta modalidad del podcast porque al final hay que ver ejemplos, al final tienes que ver ejemplos y tienes que, todos estos consejos que nos está dando Ligia, que son fundamentales y que tú también Sí. ahora sí estás corroborando. Entonces, pues no sé si Vamos, tenía... yo lo dije que me fuese gustado muchísimo tener a alguien que me contara cómo es el proceso de hacer TFG, porque es verdad que hay momentos en los que te sientes, yo me sentía como inútil porque yo veía que no avanzaba y decía, me pasará nada más que a mí, le pasará a todo el mundo, que llega un momento en el que te estancas, que no puedes seguir, que te cuesta mucho, que crees que no llegas. Y luego es verdad que cuando hablas con más gente te das cuenta de que eso le pasa a todo el mundo, que hay un momento en el que crees que no vas a llegar, que te estancas, que te sientes como eso, como un poco inútil porque dices, llevo 5 años estudiando una cosa que no soy capaz de hacer. Y creo que hablarlo y que la gente te diga que le pasa a todo el mundo y que al final se puede sacar y se puede hacer, te tranquiliza. Claro, claro. Ahora fíjense, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en la presentación que estás haciendo, nosotros, luego de el planteamiento del problema, les exigimos a los chicos que hagan su formulación del problema, que es la gran interrogante que se están planteando, ¿no? Luego de esa interrogante viene lo que sería su objetivo general y los objetivos específicos, porque la gran interrogante genera otras subpreguntas que serían, nosotros lo relacionamos así. La interrogante principal es la que orienta el objetivo general y las subinterrogantes, o sea, las subinterrogantes son las que van a ayudarte a dar respuesta a la interrogante principal, se convierten en objetivos específicos. Luego que tienes ya tu planteamiento del problema, tu formulación del problema, que es la interrogante, tus objetivos, es que viene el marco teórico. Nosotros, bueno, por lo menos en sociología se estructura de otra manera. Primero va el marco teórico y después viene la parte de objetivos específicos y general y después metodología. Es que le dan una guía docente. Entonces,
Pues la guía docente yo tampoco creo que sea, porque hay libertad de cátedra, tú lo puedes enfocar como tú quieras, pero claro, como le das la guía docente, pues yo me imagino que tú habrás seguido la guía docente. Sí, sí. Entonces la guía docente es como eso, como una guía donde te explica cómo lo que tienes que hacer, cuántas páginas, cuánto, todo, y todo es como muy reducido y como muy, pero no era antes así, pero ahora sí. Ahora con el Espacio Europeo de Educación Superior se han modificado pues mucho las asignaturas. Y esta pues también. Claro, claro. Bien, Sí, pues muchas eso gracias, porque esto me parece súper interesante lo que estás diciendo, Ligia. Sí. sí, porque el marco teórico se desarrolla justamente en función de lo que tú estás planteando en tus interrogantes y subinterrogantes, pues los Claro. aspectos que aparecen allí. Entonces vas desarrollando el marco teórico tomando en consideración los elementos o las variables que aparecen dentro de esos objetivos que tú tienes allí planteados, los objetivos específicos. Entonces así se va desarrollando el marco teórico, te va orientando, pues, cuáles son los puntos que debe contener. Ah, bueno, debe tratar sobre, si es sobre género, tipo, por ejemplo, estudios sobre género, o si es la violencia, tipos de violencia, etcétera, como tú lo hiciste, ¿no? Que me parece extraordinario. Todo lo que has dicho sobre tu marco teórico me parece sumamente denso, muy potente, me parece a mí. Claro, pero es que tiene la pobre 10 minutos. 10 minutos tiene que decir todo. Fíjate tú, 10 minutos. Te lo digo porque hace poco yo le había pedido a María José que fuera miembro del jurado de un proyecto de tesis doctoral que ya se presentó, por cierto, esa tesis doctoral, que era sobre era sobre la masculinidad y violencia de género, ¿no? Y precisamente de lo que tú acabas de señalar como tu marco teórico, la chica en su tesis doctoral lo marcaba. O sea, que tú tienes un marco teórico muy potente. ¿Eh? Bueno, ya estoy a la orden, Ligia, para lo que necesites. Pero pasé una racha de salud regular y me tuve que negar a todo hasta que ya me recuperé, porque claro, es que la vida pues pasa de todo, ya sabemos. Entonces, gracias. Entonces, proseguimos. A ver qué, porque ahora tengo yo mis preguntas también con esto, de los objetivos de todo esto. Ya voy a aprovechar que está aquí Ligia, porque... Vale, pues sigo. Sí, por favor. Esta investigación tiene un objetivo general, que es conocer la percepción que existe sobre la violencia de género en las jóvenes del municipio de Jauja, y 4 objetivos específicos, que son conocer la percepción que tienen sobre los mitos del amor romántico, analizar la percepción y capacidad de detección de los diferentes tipos de violencia que conforman la violencia de género, estudiar la percepción y capacidad de reconocimiento del ciclo de escalera de la violencia de género y profundizar en ideas generales que tienen sobre esta. Para ordenar la información que se iba a tratar en el grupo de discusión, me he basado en un gran bloque temático que es la violencia de género, que se ha dividido en 4 categorías que se corresponden con los objetivos específicos y a su vez en 17 subcategorías que están representadas en la tabla 3 de la página 27 del TFG. He utilizado una metodología cualitativa basada en grupos de discusión, teniendo en cuenta que el universo estaba formado por 64 mujeres de 20 a 30 años empadronadas en el municipio de Jauja. Esto daba un total de 8 grupos de discusión, pero ajustándome a lo que se exigía para el TFG, he realizado 2 grupos de discusión de 8 mujeres cada uno, siendo un total de 16 mujeres. Uy. Y ahora ya los resultados. Sí, pues entonces, mira, vamos a volver al objetivo. A mí me pasa mucho, no sé si a ti también, Ligia, y a ti, Araceli, que cuando plantean, porque mira, pregunta de investigación no la has explicado, no sé si tienes. Sí, sí tengo. Es que claro, como no sabía cómo estructurarlo para que me diera tiempo a todo, lo he metido directamente en las conclusiones y digo si se responde o no. Pero es que no Vale, sabía cómo, es que era por la falta de tiempo, todo no sabía cómo meterlo para... vale, pues vamos a ver. A mí me pasa, no sé a vosotras, que cuando el alumnado quiere poner el título, claro, al principio el pobre o la pobre pues pone un título, ¿no? La persona que está empezando, ¿no? Y el título es idéntico al objetivo, idéntico a la hipótesis, idéntico a la pregunta de investigación. Esto me pasa mucho, mucho, mucho. Entonces yo le digo, no puede ser igual. Entonces, ¿cómo le explicas tú, Ligia, y cómo consigues tú, Araceli, esbozar un título con tu objetivo? ¿Cuál es la forma porque es que el arrancar es hacerlo todo igual. Ese, quizá porque también se ponga al final, no sé, a ver, Ligia, ¿qué nos dice? Sí, el título tiene que ser muy claro, preciso y conciso.
Para el caso nuestro, aquí se exige que el título no debe tener una extensión mayor de 10 palabras. Debe ser muy corto, pues debe ser un título muy corto. Además de eso, el título tiene que estar relacionado, por supuesto, con el objetivo general. Relacionado, pero no tiene por qué ser el mismo. Pero sí tiene que, más o menos, develar algo que tenga relación con tu objetivo general. Y debe ser un título atractivo, un título que tenga cierto gancho teórico, que tú sepas que esa palabra que estás incorporando allí va a atraer al lector, porque el que escribe necesita que lo lean o quiere que lo lean. Entonces, una tesis que está, a pesar de que es lo que se llama literatura gris, pero las tesis se consultan, pues, y las tesis se consultan por títulos. Entonces, hay que prestar atención en relación al título y hay que considerar, pues, esos aspectos que te acabo de señalar. A menos a nosotros, pues, no nos interesa eso en relación al título. Pero tú hablas de que esté relacionado, pero relacionado. Cuando lo ponen idéntico, ¿lo consideras correcto? Mira, idéntico no puede ser, porque tú no puedes comenzar un título con un verbo de acción en infinitivo. No puedes comenzar un título con conocer, con identificar. No es correcto. No es correcto, yo es que veo que... Pero bueno, así arranca, luego ya lo vas modificando, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia, Araceli? ¿Tú cuando lo hiciste te pasó eso o no? Sí, la verdad es que sí. Además que el objetivo específico no sabía bien cómo ponerlo y a mí la verdad es que me ha ayudado mucho, me ayudó la tesis de Antonio Aranda para poder dividir, como he dicho, en bloques temáticos, teniendo en cuenta que un gran bloque era la violencia de género y que después se subdividía en categorías y a raíz de ahí ya supe cuál iba a ser mi objetivo específico. Pero me ayudó muchísimo seguir la tesis de Antonio. Es que yo creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Cuando consultas buenas tesis doctorales o buenos trabajos fin de grado que tienen una buena estructura, que tienen un buen marco teórico, aunque no sea el tuyo directamente, pero te sirve. Ahora, claro está que cuando tú vas a estructurar tus objetivos, tú tienes que tener claridad en que todo objetivo debe comenzar con un verbo de acción infinitivo. Al menos eso es lo que nosotros planteamos acá. Sí. Con un verbo de acción en infinitivo. Y que además de eso, para que tú puedas estructurar tus objetivos específicos, debes tomar en cuenta que se deben presentar como acciones que son secuenciales. Sigue a y luego como una cascada, y luego aquello, y luego lo otro. Claro, eso le ha venido a ella genial, porque tú tienes la escalera de la violencia, el cuento de Pepa y Pepe, que creemos que la violencia tiene esa secuencia, que no es cierto, que la tiene en el siglo XXI, pero que si nos leemos el tapiz amarillo de Charlotte Perkins Gilman, eso se lee en media hora, la secuencia no tiene nada que ver. Vamos a hacer otro podcast del tapiz amarillo para contar que esto es así, pero que el día de mañana se puede modificar y tenga otra secuencia, tenga otra... Y además tenía otros apoyos. Ahora mismo el malote no tiene muchos apoyos. Tiene el patriarcado, tiene la estructura social, la estructura económica, todo, ¿no? El patriarcado le da un tiro a todo y se mete en todo. Pero en el siglo XIX, ¿qué pasaba? Que en el siglo XIX y primeros del XX tenían además... La medicina le amparaba al agresor, la familia, la cuñada, la mamá de la agredida, todo el mundo amparaba la agresión. Las sedaban para que estuvieran tranquilitas, le hacían curas de descanso, no coja usted, por favor, un bolígrafo, no lea nada. Es que no las consideraban como mi igual, sino como mi otra. Eran como niñas pequeñas. Entonces, esa concepción de la mujer tan espantosa, pues mira, eso lo podríamos haber puesto en el estado del arte. Por ejemplo, cómo últimamente no ha habido una única forma de agredir a las mujeres. Y además, cuando metemos la raza, tampoco es la misma. Si metemos la raza con el nacimiento de la sociología feminista negra, eso para el estado de la cuestión otro año lo metemos, porque y estudiamos a Du Bois, esta Ida Wells Barnett, Anne Julia Cooper, meten la raza como variable por primera vez y entonces dicen, Du Bois dice muy claro, porque era feminista este hombre, los tres afroamericanos, y dice,
la mujer parece que se la puede considerar o bien como la virgen, la que pones en un pedestal, o como la prostituta, y la mujer negra de aquella época va a ser siempre la prostituta. No la van a dejar ponerla en el pedestal. Entonces, la cuestión de género con la raza es brutal. Entonces, pues fíjate tú si en el estado de la cuestión podíamos haber dicho cosas. Pero bueno, Sí, sí. cuando ya hagamos otra cosa, porque aquí, ya te digo, no nos dejan poner páginas ni nada, pero como estado de la cuestión, es una riqueza lo que tenemos, bárbara. Bueno, En el marco. María, pero eso lo pueden dejar para el artículo que vayan a estructurar. Pues, bueno, pues tú estás invitada, ¿verdad, Araceli? Van a enriquecer Sí, sí, totalmente. y van a armar el artículo con mucha más potencia teórica. Pues ahí te tenemos a ti colaborando, porque pues sí, podíamos montar el artículo y podíamos montar todo esto que estamos diciendo, porque la verdad que es bien interesante. Muy bonito. Bueno, pues gracias. Ahí te recogemos la sugerencia contigo, ¿eh? Bueno, proseguimos, por favor, a ver qué tenemos más. Porque gracias, porque a mí me viene muy bien todo lo que estamos hablando. Porque tú dices, yo me siento sola haciendo mi TFG, pues tú imagínate yo coordinando. Porque a veces tampoco estás tan segura de estaré yo diciendo las cosas bien a esta gente. Entonces yo creo que es mejor que lo hablemos. Vamos a ver los resultados. Los resultados. Ahora voy a hablar de los resultados. Y ya hablar de la metodología primero, ¿no? Pues de la metodología no la has puesto. Ah, sí, perdón. Sí, la metodología cualitativa en grupo de discusión, teniendo en cuenta la muestra. Y bueno, eso lo repito. Ajá. No, ya está, ya me acordé. Sí. Ella lo ha estructurado. Yo recuerdo que tú estructuraste los bloques de preguntas del grupo de discusión exactamente igual que hiciste el marco teórico. Sí, así es. Eso se hace en el siglo XXI, tal cual está hoy día, que no antes. Que antes para nada, ¿eh? Antes para nada. La violencia de género antiguamente era otra cosa. En el siglo XIX, en el siglo XX era otra cosa. Justamente como María José introdujo la cuestión sobre el análisis de los datos, cómo los organizaste, como fue una metodología cualitativa, cómo los organizaste de manera que a cualquier persona que pueda oír esta conversación le pueda servir de orientación. Sí. ¿Cómo organicé para la información del grupo de discusión? Sí. Para hacer el análisis de los datos. Sí, por favor, porque eso es muy importante. Ahí puedes ayudar mucho. Para analizarlo, una vez que ya realice el grupo de discusión, ¿cómo lo organicé? ¿Cómo lo montas? Primero lo codifiqué siguiendo ¿Cómo lo estructuras? Tú vas a hacer un grupo de discusión, ¿cómo lo estructuras? Lo organicé teniendo en cuenta el bloque temático de violencia de género, subdividiéndolo en categorías, que eran los objetivos específicos, que correspondían con los objetivos específicos, y 17 subcategorías. Vamos, viene aquí también, al hablar de los resultados, las cuatro categorías eran mito del amor romántico, tipo de violencia de género, ciclo, escalera de la violencia de género y las preguntas directas. Y las subcategorías se dividían en romantización del control, romantización de los celos, mito del amor omnipotente, mito de la media naranja. En la parte de tipo de violencia de género, en violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia digital. En la parte del ciclo y escalera de la violencia de género, pregunto por la percepción propia, si creen que la mujer es culpable o no, y por la percepción ajena de la violencia de género. Y las preguntas directas están relacionadas con si creen que es un problema social o no, y las causas de la violencia de género, que cuáles creen que son. Pues fíjate tú, Siligia, no sé si tú quieres decir algo. No, sigue. Que otro de los problemas que presentan el alumnado cuando exponen es que hacen la parte izquierda del cuadro, pero no ponen ni datos cualitativos ni cuantitativos. Como no tienen espacio, se creen que no tienen que ponerlo. ¿A ti también te pasó? Sí, entonces, sí, me pasó. Cuando llegas al tribunal y no le das los datos, pues el tribunal, aunque tenga 10 minutos, no lo ve bien. Entonces, vienen problemas. Y eso de poner los datos en el cuadro, pues yo lo aprendo de Ligia. Hablando de la mujer empresaria de la Campiña Sur cordobesa. Y ahí tiene la enseñanza de Ligia cuando me codirigía la tesis, ¿verdad? Y ahora se transmite a Araceli Osuna. Claro, es que es lo que estamos hablando todo el rato, que es que el problema del tiempo es algo que tienes constantemente, además,
siempre quieres tener, son 10 minutos, pero que siempre quieres tardar un poquito menos por si te atrancas en algo que no te pase, por si en algún momento tienes que pararte a algo, lo que sea, que no te pase el tiempo. Entonces te dan 10 minutos, pero tú quieres hacerlo en 8, por si hay algún problema que no te pases del tiempo. Y es verdad que no sabes qué poner, no sabes si te va a pasar, no sabes cómo ponerlo de forma que no ocupe demasiado para que no se vea muy recargado las pocas diapositivas que te dan, porque también tiene un número de diapositivas, no puedes pasarte creo que son 8 o 9 diapositivas, no puedes pasarte mucho más. Y entonces, claro, es entre que quieres contarlo todo, porque es un trabajo que le has dedicado mucho tiempo, que te lo sabes muy bien, que quieres contarlo todo, pero luego por otro lado, sabes que te penaliza si te pasas del tiempo. Y es como un agobio constante, no sabes qué poner, qué quitar. El orden es muy importante y tú tienes mucho orden en tu TFG, entonces a ti no te costó tanto trabajo hacer la exposición, lo único que sí, que como todo el mundo te dejaste atrás los datos cuando estábamos haciendo la presentación de prueba. No sé, Ligia, si tú quieres decir algo, Araceli. No, lo que está señalando es realmente perfectamente válido. La presión del tiempo te obliga incluso a dejar de lado cosas que pueden Sí. ser importantes. Pero esto de mostrar cómo organizaste, cómo clasificaste, cómo llegaste al análisis, cómo luego contrastaste eso con la teoría, con lo que venían diciendo los teóricos, digamos, cómo emergió lo que tú sacaste novedoso en ese discurso, de esos discursos, mejor dicho, es lo valioso, pues. Allí está digamos, el peso fundamental de tu producto, ¿no? Y la orientación que le das a los que vayan a leer tu tesis, porque por lo general quien lee una tesis o un trabajo especial de grado, mejor dicho, va buscando orientaciones, así como tú buscabas en este chico, el otro tutorado de María José, vas buscando cómo lo hizo para luego tú también orientarte para hacerlo. Bueno, eso es fundamental, eso es muy importante. Y Y luego, claro, es necesario hacerlo también en la presentación para que el tribunal pueda ver exactamente qué fue lo que hiciste. En una lámina se puede tomar una partecita nada más, un ejemplo de unos fragmentos, etcétera, etcétera, y se presenta. ¿Eh? ¿Qué dio como resultados eso? ¿Qué se pudo extraer de ese discurso? ¿Y qué pudiste tú deducir a partir de lo que la teoría te decía, de lo que los otros investigadores habían encontrado? ¿Qué es lo que tú pudiste rescatar de ese discurso? Si se corrobora, si se, por lo contrario, se niega, o sea, en el caso que se niega, que en el caso tuyo no se da, porque todas las realidades son distintas. Entonces, eso te permite a ti, generar la discusión de que, bueno, no en todas las realidades se dan esos fenómenos de manera idéntica, no se manifiestan de manera idéntica. Entonces, eso es importante. Y los estudios cualitativos son precisamente valiosos en el sentido de que te permiten a ti ver, digamos, lo variado de cómo se presenta la realidad. La realidad no es cuadriculada. La realidad, el 2 más 2. Entonces, es el 2 más 2 más lo que está entre ese 2 más 2. ¿Me explico? Entonces, por eso es que, digamos, estos estudios le dan muchas luces a los estudiantes que están en proceso de construcción de sus trabajos especiales de grado. Es valiosísimo. Me parece extraordinario, María José, lo que estás haciendo. es que es fundamental porque es que nosotras mismas, yo que quiero expresar aquí que también la tutora tiene sus dudas. Mira, por ejemplo, a mí, gracias Ligia, yo todo esto lo aprendí de ti y de Rosalía Martínez, pero de ti pues que hemos estado toda la vida. Entonces, de ti siempre, ¿no? Y entonces, fíjate aquí, por ejemplo, violencia física. Dice, no tiene nada de normal que te den un empujón o un golpe. Es que estás diciendo la frase, pero bien. Claro, Es fundamental elegir, porque ¿qué pasa también con muchos trabajos fin de grado? Que no quieren trabajar lo suficiente, o no tienen tiempo, o no han podido, han estado enfermos, cualquier cosa, enfermo, enferma, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que no pule el dato. Entonces, ¿qué ponen? Párrafo y párrafo y párrafo, y no ponen cuadro resumen. Entonces, ¿qué clase de didáctica va a tener cuando exponga? No se va a meter al tribunal en el bolsillo. O sea, hay que pensar, yo siempre pienso en el tribunal. A ver, si yo soy tribunal, ¿cómo me voy a enterar mejor? Correcto. Y me pongo en los zapatos de esa compañera, ese compañero, que van a estar en el tribunal. ¿Qué van a esperar? Claridad, orden, que no te pongas nerviosa, que lo tengas todo, que no te falte nada, porque si te falta algo ya estamos mal. Así es. Así es. Entonces,
Muy bien, Araceli. Entonces proseguimos, si os parece, y fijaros que va todo en conexión. Marco teórico, con resultados. ¿Qué más tiene, Araceli? Yo aclaré antes de hablar de los resultados que por la falta de tiempo no me daba tiempo a leer todas las frases, que resaltaría algunas que yo viera más importantes, pero que estaban ahí por si quería echarle un vistazo el tribunal. Pero claro, es que por la falta de tiempo no me daba tiempo a leerlas todas. Bueno, hay otro Y tema. Hay otro tema. Tú no has escatimado tiempo. Por ejemplo, yo a mi alumnado le pido, porque no es obligatorio ya, por la falta de tiempo, no es obligatorio que transcriban ni entrevistas ni grupos de discusión. Yo siempre pido, por favor, que transcriban. Porque si tú no transcribes, cómo vas a estudiarte el grupo de discusión? ¿Cómo lo vas a analizar? Entonces, Araceli lo transcribió. Y eso me parece fundamental y aquí tienes el éxito. Si no lo hubieras transcrito, no te auguro yo que hubieras podido poner el dato cualitativo tan trabajado. es que además me sirvió muchísimo el poder transcribirlos porque yo ya no era solo que el transcribirlo ya hacía que tú te fueses acordando porque el escribirlo, el escucharlo, escribirlo, volver a escucharlo porque muchas cosas no te terminabas de enterar, hacía que te fueses quedando con todo lo que van diciendo, es que ya era el tenerlo escrito y organizado. Aquí hablan esto, aquí hablan esto, verlo escrito con colores subrayados, lo que se hablaba de cada temática. Eso me ayudó muchísimo para que no se me escapara ni un detalle de toda la conversación. Y luego, Yo creo que si no lo fuese transcrito, no fuese podido pillar todo lo que decían, claro, lo que se entreversa el discurso, no fuese podido entenderlo también. y luego se te quedan grabados para toda la vida, porque yo recuerdo ese trabajo primero que hacemos Ligia y yo, de la campiña sur cordobesa, yo me acordaré de esas entrevistas toda mi vida. El trabajo cualitativo tiene algo muy bonito que te vas a acordar toda tu vida y que lo sigues trabajando. Es decir, una mujer víctima de violencia de género a la que tú le hagas una entrevista, ella te va contando la fase de la violencia de género sin saberlo. Y entonces, pero si yo le hago con la máquina del tiempo, hace 2 siglos me diría otra cosa. Y hace 1 siglo me diría otra cosa. Entonces, esa perspectiva a mí me parece una belleza preciosa. La perspectiva histórica es fundamental para ubicarnos. La localización geopolítica para el estado del arte. Esa es otra variable fundamental que las fundadoras de la sociología también nos tienen, sobre todo el nacimiento de la sociología feminista negra. Es que eso fue, qué bonito. Sí. Bueno, continuamos si no tenéis... Sí. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos de los mitos del amor romántico, la mayoría coinciden en que romantizan el control, piensan que el control de tu pareja hace que tu pareja te quiera más y que este control debe aumentar cuando la pareja está de fiesta. En cuanto a la romantización de los celos, también piensan que los celos son propios de que tu pareja tiene miedo a perderte, distinguen entre unos celos malos y unos celos buenos y no tóxicos, pensando que estos celos buenos y no tóxicos son propios de una relación idílica. En cuanto al mito del amor omnipotente, piensan que no hay un sentimiento más grande que el amor en la pareja para solucionar los problemas y que con este todo se puede solucionar. Y en cuanto al mito de la media naranja, piensan que tu pareja debe ser tu otra mitad y si no lo piensas debes replantearte tu relación. Además entienden las relaciones de pareja como dependencia y romantizan y piensan que es romántico que esta dependencia que existe en la pareja. En todo el discurso del mito del amor romántico se puede ver la influencia de los medios de comunicación, porque hacen referencia a programas como La Isla de las Tentaciones, Mujeres, Hombres y Viceversa, y películas como A 3 metros sobre el cielo o 50 sombras de Grey. Concretamente, en la parte de romantización de los celos, la frase que viene enseguida habla de me encanta que mi pareja sea celosa, como dices de La Isla de las Tentaciones. En cuanto a los tipos de violencia de género, condenan totalmente la violencia física, sin embargo, en cuanto a la violencia psicológica, entienden que tu pareja te pueda humillar o menospreciar siempre que sea en ocasiones puntuales y no algo cotidiano y sea porque tu pareja está enfadada. En cuanto a la violencia sexual, todas coinciden en haberla sufrido en algún momento de su vida, pero no lo identifican como una violencia como tal. Además, las opiniones del grupo se dividen. Por un lado están las que creen que es normal que tu pareja insista y tú debes ceder aunque no quieras, y por otro lado las que piensan que no es normal que tu pareja insista, aunque aquí se vuelve a dividir la opinión, en las que creen que no es normal pero debes ceder, y las que piensan que no es normal y no debes ceder. En cuanto a la violencia digital, al contrario de la bibliografía revisada, a pesar de tratarse de mujeres jóvenes, me sorprende mucho que condenan totalmente la violencia digital.
Solo 3 personas de las 16 piensan que es normal que tu pareja te controle las redes sociales. En cuanto al ciclo de escalera de la violencia de género, la percepción propia que tienen de la violencia de género es que ellas nunca sufrirían esta violencia y además la relacionan constantemente, únicamente con la violencia física, como dice la bibliografía revisada. En esta frase se puede ver cómo, a pesar de que pregunto de violencia de género en general, sus respuestas son: a mí una vez me pega, pero la segunda ya lo he dejado. Constantemente hablan de pegar o de violencia física. En cuanto a la culpabilización de la mujer, la opinión de los grupos también se dividen. En el primer grupo hay una gran parte que piensa que la mujer sí tiene culpa y una parte más pequeña que piensa que la mujer no tiene culpa. Sin embargo, en el segundo grupo, todas coinciden en que la mujer no es culpable de esta violencia. En cuanto a la percepción ajena de la violencia de género, no entienden el fenómeno del ciclo y escalera de la violencia de género. Lo entienden como un suceso lineal que sucede de la noche a la mañana, como bien se puede ver en la frase que hay al lado, aquí en la columna de la derecha. En cuanto a las preguntas directas, todas coinciden en que sí es un problema social, que además es grave y que debe de existir soluciones para que este acabe, pero cuando se le pregunta por las causas, en el primer grupo se habla de que las causas son las diferencias biológicas, sobre todo las fuerzas físicas, y en el segundo grupo, a pesar de que hablan también de estas diferencias biológicas y de las fuerzas físicas, hablan de una sociedad desigual. ¿Sigo Y o...? sí, ¿tú tienes algo que decir, Ligia? No, me parece súper interesante todos los hallazgos. Y que, bueno, para la población era de qué edades, Araceli? De 20 a 30 años. Súper jóvenes. Sí. Es impresionante, ¿no? Impresionante. Tienen que publicar ese artículo, ¿saben? Pues lo vamos a publicar contigo. Tú verás si tú quieres que lo publiquemos en tu revista o dónde. Pues se lo publican en mi revista sin mí. No, pues entonces nos vamos a otra, pero nosotros queremos publicarlo contigo. Bueno, ahí buscamos, ahí buscamos. Ahí ¿Okay? buscamos. Sí, sí. Pero me parece que es un material que no puede quedarse en una gaveta, en una biblioteca. Tiene que salir y publicarse en una revista donde pueda ser leído. La verdad es que los resultados son impactantes. Impactantes, sí, impactantes. A mí me tiene asombrada realmente. Bueno, el tema realmente es algo que no tiene lugar a dudas de su vigencia, de su, digamos, vamos a decir, de lo atroz de esa situación y que sin embargo todavía no se le da la importancia que se le debería dar a esa situación. Y por lo otro, cuando hablamos sobre la parte de la orientación del tutor en el proceso de construcción de ese trabajo especial de grado, es fundamental la participación del tutor, porque un chico de nivel de licenciatura no tiene la madurez científica como para afrontar una experiencia de esa naturaleza, no la tiene. Entonces es necesario que se le ayude, que se le oriente, que se le apoye, que se le vaya acompañando, como digo yo. Tiene que ser una compañía permanente. Entonces, en consecuencia, hay que gestionar eso del tutor. El tutor tiene que tener una responsabilidad en ese producto, porque además de eso, su nombre va allí. El nombre del tutor va en ese trabajo. Entonces, por lo tanto, tiene una responsabilidad en lo que se está haciendo, en el producto que se está alcanzando. Les comento que hace poco escribí un artículo precisamente producto de mi inquietud como docente de metodología de la investigación en licenciatura, donde se hace énfasis precisamente en por qué los estudiantes, al menos acá, le tienen tanto temor a desarrollar el trabajo especial de grado. ¿Por qué se niegan a hacerlo? ¿Por qué ven en el trabajo especial de grado como algo muy difícil, como algo realmente inalcanzable? Entonces, este artículo recoge pues los grupos de discusión con alumnos nuestros y revela varias cosas sobre las que hay que prestar atención, varias cosas entre las cuales está no solamente cómo se dicta la asignatura, metodología de la investigación, es importante cómo se dicta, o sea,
de qué manera el docente trata de aportarle a los estudiantes las herramientas para el desarrollo de su trabajo especial de grado. Eso es fundamental, porque no basta con que el profesor dicte la clase y diga cosas que están en los libros. Eso está en los libros. No necesariamente tiene que ir a clase para ir a oírle decir lo que está en los libros. Entonces, por eso le decía yo al principio que yo cambié mi estrategia y yo lo hago totalmente práctico. Vamos haciéndolo sobre hechos, sobre cosas reales. Por ejemplo, traemos materiales, traemos otros trabajos especiales de grado, les quitamos la autoría y analizamos el título, analizamos el problema, analizamos la formulación, vemos si está correcto, si está incorrecto, dónde están las fallas, cuáles son las fallas que tienen. Entonces, eso hace que los estudiantes vayan viendo en la práctica lo que van, digamos, identificando como errores o como aciertos. Y lo otro es que cuando hablamos de trabajo, de las técnicas de recolección de datos, por ejemplo, el cuestionario, la entrevista o el grupo de discusión, hacemos el grupo de discusión en clase. En clase se hace una simulación de grupo de discusión. Yo les doy el tema, yo van buscando información sobre eso y luego se hacen los grupos de discusión. Igual para el análisis, se hace en clase, ejercicios sobre eso. ¿Cómo ustedes analizarían eso? ¿Cómo estructurarían? ¿Cómo, digamos, cómo estructurarían todo lo que los hallazgos? ¿De qué manera se va a transcribir esas entrevistas? ¿Cuáles son? ¿Cómo tú vas a, lo que tú decías, Araceli, una cosa importantísima, el subrayado a colores diferentes para cada tema? Eso es muy importante. Eso lo hacemos en clase, como un ejercicio. Y si tenemos, por ejemplo, como eso ya es en el 8º semestre, hay alumnos que han avanzado en el desarrollo de su trabajo especial de grado, que lo han hecho. Y cuando van ya a mi asignatura, me dicen, profesora, ya yo tengo avanzado mi proyecto y ya tengo mi tutor y hemos trabajado sobre esto. Y yo le digo, bueno, ¿tienes los datos? Vamos para que sigas avanzando, vamos a analizar tus datos aquí. Claro. Pues el artículo no lo mandan. Mándanos el artículo, lo queremos leer, Licia. Gracias. Me parece súper fundamental ese tipo de artículo. Me parece súper fundamental. Te los voy a mandar, sí. Gracias. Salió el año pasado. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, eso es importante. Bueno, Araceli, yo te felicito. Bueno, pero muchas gracias. Tiene que dar las conclusiones. A la tutora también, por supuesto. Bueno, a ti, gracias. Este es un trabajo conjunto. Gracias, Ligia. A ver qué concluyes. Porque las conclusiones son también muy relevantes. Mira, ¿qué pasa con las conclusiones? A mí muchas veces, yo creo que muy a menudo, el alumnado va y mete en las conclusiones cualquier cosa que se le antoja. Cualquier cosa. Y digo, a ver, las conclusiones tienen que ir al hilo de lo que tú has expuesto en el trabajo. Entonces vamos a ver cómo van tus conclusiones. Si tú pusiste cualquier cosa o tú te estructuraste. Yo, bueno, después del análisis de los resultados, queda claro que existe un alto desconocimiento y normalización de la violencia de género por parte de las jóvenes del municipio de Jauja. Esta entiende los mitos del amor romántico como propios de una pareja sana e idílica, lo que corrobora mi primera hipótesis. Relaciona la violencia de género únicamente con la violencia física y la entienden como un proceso lineal, no como un proceso cíclico, lo que refuta mi segunda hipótesis. Y ven la violencia de género como un problema social, lo que corrobora mi tercera hipótesis, pero la mayoría no son capaces de detectar las causas. Respondiendo a la pregunta de investigación, las jóvenes de Jauja no son capaces de detectar la violencia de género en el contexto en el que han socializado. Y por último, hablar de la importancia de continuar investigando y establecer en el municipio de Jauja diversas actividades destinadas a la prevención, detección e información, así como la necesidad de crear un proyecto integral prolongado en el tiempo por una persona que tanto conozca las dificultades del municipio como la problemática de la violencia de género. Y esta es la bibliografía que he utilizado para el PowerPoint, que es más pequeña que la que he utilizado para realizar el TFG. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, Araceli. Bueno, fíjate tú, Araceli, nosotros acá pedimos que en los resultados se vaya desarrollando todo lo que se ha encontrado sobre cada uno de los objetivos específicos. Para cada objetivo específico hay unos resultados. Y en las conclusiones, nosotros pedimos que se haga referencia a lo que planteaba el objetivo general. Yo tengo que responder en las conclusiones qué era lo que yo tenía previsto en el objetivo general.
Por eso siempre las conclusiones son referidas al objetivo general. Entonces queda algo muy concreto. María José. No, no se escucha. No te oímos. Perdón, digo que... He dejado de compartir porque no sabía qué estaba pasando. Pues digo que desde luego, disculpad, pero que me parece que espero que este sea el inicio de muchos debates de metodología que son necesarios. Ahora lo hemos hecho porque nos corría prisa para Juan Pablo y para los que y las que vienen detrás. Lo hemos hecho así en conjunto, ¿no? Pero la verdad que podemos hacer por partes. Como yo he visto que hace la UPTC de Colombia, tiene para las tesis doctorales, RU de Colombia, y todos los CADE tienen una barbaridad de seminarios para cada parte de la tesis doctoral. Entonces, invitan a varias personas y lo discuten, y yo creo que es fundamental. Entonces, lo tenemos que hacer, Ligia, pero como tú dices, con el ejemplo, con la práctica. Entonces, bueno, pues entonces muchísimas gracias y quedamos para la siguiente. Le agradecemos a la doctora Ligia Sánchez Tobar, a la recién licenciada, doble licenciatura o doble grado, Trabajo Social y Sociología, y a la doctora Alejandra Zuleta Medina por el soporte técnico y de todo tipo, porque aquí la tenemos. Gracias por la invitación. Ha sido muy grato estar con ustedes y sentirlas tan cerca. De verdad que he sentido la proximidad. Muchísimas gracias. He disfrutado mucho de esta conversación. Gracias. Y yo también. Aquí tenemos a la doctora Alejandra Zuleta. Tú quieres despedir, y no sé si Araceli quiere también decir algo. Y despide a Alejandra si quieres. Bueno, yo decir que muchas gracias por invitarme, me encanta venir. Además que es una charla está muy a gusto, muy bien. Y bueno, que espero que le sirva a alguien lo que he contado y que los fallos que he tenido no los tenga y que lo que haya hecho bien, pues que le sirva y lo pueda hacer también igual de bien. Porque todo es mejorable. Aquí no hay que obsesionarse, ¿no te parece? ¿Nos parece? Sí, por Todo es supuesto. mejorable. Entonces, hay que perder un poquito la vergüenza y un poquito el miedo y ya está. Pues mira, la próxima, para el artículo, mejoramos el asunto del estado de la cuestión, ponemos la pregunta de investigación más clara, más visible, siempre todo es mejorable. Pero, indudablemente, uno tiene que terminar. Sí, a doctora, yo no sé si queréis decir algo más para despedirnos. Alejandra, a ti no te hemos dejado casi que hable. Hola a todas y todos, muchas gracias. Nuevamente felicitar a Araceli, es un trabajo excelente. Muchas gracias. He estado escuchando las precisiones que hace la doctora Ligia. Bueno, en Colombia se maneja de la misma manera, como cada observación que la doctora Ligia iba haciendo, yo decía, bueno, aquí también lo manejamos de esa manera. Pero veo una excelencia en el trabajo de Araceli, pues desde allá augurarle muchos éxitos en su trabajo y en su objeto de estudio. Quiero cerrar este audio podcast invitándolas para nuestra próxima reunión. Bueno, ya se dieron cuenta, de pronto a veces llegamos con un discurso preparado, pero en medio de la conversación vamos fluyendo espontáneamente. Esa es la idea de nuestro canal, del podcast, del audio podcast. Siempre les digo, pues es un privilegio, es una felicidad compartir estos momentos con ustedes, además de todo lo que aprendemos. Y agradecerles nuevamente por todo el espacio. A las personas que van a revisar este audio podcast, pues invitarlos a que nos comenten, a que nos sigan. Darles también un agradecimiento muy especial por estar pendientes del canal y un inmenso abrazo, Bueno, hasta pronto, un abrazo grande y una hora muy introspectiva para Colombia y para Venezuela, que es la hora del almuerzo. Esto de tener 7 horas de diferencia es lo que tiene. Bueno, pues entonces nos despedimos y muchísimas gracias por todo. Seguimos trabajando y seguimos intentando ayudar con esta modalidad de podcast. Y gracias por ayudar. Bueno. Vamos.